me acuerdo cuando estudiaba medicina, que yo decía, yo quiero ser psiquiatra, y la gente decía, pues no, hacer medicina tantos años y el MIR y la especialidad, son 10, entre 10 y 11 años, que no tiene sentido. Cada vez entiendo más porque la psiquiatría tiene que estar dentro del campo de la medicina. Pues es que yo siempre tenía como una idea en mi cabeza que yo había vivido, dicha por mi padre, ¿no? Es que nosotros en la consulta ayudamos, pero de una forma limitada, porque al final pues ves a la gente que tiene las horas del día. Pero que él me decía siempre, a través de los libros, muchas personas conectas con el corazón, con el alma, con el espíritu de muchísimos lectores que han atravesado por momentos complicados o que están atravesando momentos complicados y empiezan a comprender sus circunstancias. Entonces ese lema que tantas veces hemos repetido, que es comprender es aliviar. Entonces yo a través del libro intentaba que la gente comprendiera que muchas de las cosas que le sucedían en sus pensamientos, en su vida, en sus síntomas físicos, tenían una explicación y que encima se podía hacer un poco al respecto. Si tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana con un ataque de ansiedad y no se lo cuentas a nadie, pero te enteras de dónde viene ese ataque de ansiedad, cómo lo puedes limar, que hay más gente que le sucede, o cuando te sientes triste o culpable, o tu voz interior te machaca, o te sientes que tienes mala suerte en la vida, o tienes un trauma. Es verdad que los 2 libros son un gran recorrido sobre el trauma, porque el trauma, después de mi experiencia en Camboya, se convirtió en el eje de muchas de mis terapias. De hecho, a día de hoy en consulta probablemente lo que más veo es trauma, ¿no? Que es gente que ha sufrido en su vida abandono, bullying, abuso, acoso, de las peores circunstancias, y cómo eso ha influido poderosamente en su salud física y psicológica. La gente que tiene un trauma, Cristina, y queridos oyentes, en muchas ocasiones no lo cuenta porque te avergüenzas de eso, de que tus padres no te querían, de que eras el feo, el gordo, de que abusaban de ti, porque tenías un familiar que pues te acosaba. O sea, es decir, esas cosas en general se guardan muy dentro. Y el hecho de plasmarlas en un papel desde una persona que lo trata en consulta, explicar qué impacto tiene eso, qué se puede tratar, que cuando te da vergüenza algo y lo llevas muy dentro y está en tu vida íntima, saber que otras personas lo sufren, que encima tienes un lugar donde lo puedes contar, donde te puedes sanar, tiene un poder enorme. Enorme. La cuestión es que el fenómeno de ese libro y de su entrevista en COPE es digno de estudio, porque lo cierto es que los 2 primeros libros de Marianne no es que sean bestsellers, es que son long sellers. El ritmo de venta se ha mantenido. El año 2022 fue de récord. Fueron los 2 libros más vendidos de todas las categorías. Y era la primera vez que los 2 primeros puestos fueron libros de la misma autora y la primera vez que no eran títulos publicados en ese año. Y en el 2023 han vuelto a estar entre los 5 primeros de no ficción. O sea, realmente eres un fenómeno incluso editorial. Bueno, yo creo que es mi editor que ha hecho un análisis de esto y se ríe porque dice que claro, no. A mí me impresiona, Cristina. Yo lo vivo, es verdad que te sorprende lo que te voy a decir, pero lo vivo como una cosa quizá un poco ajena a mí. ¿Por qué? Porque voy a intentar explicarlo bien. Como yo me paso el día en la consulta, y bueno, quizá pues una vez a la semana pues quizá doy una charla o voy a una empresa o voy a dar una charla a algún sitio, pero el resto del tiempo estoy en consulta, en mi despacho, con mis pacientes que me cuentan su vida, su intimidad, y luego voy a mi casa, voy a recoger al niño al fútbol, no sé qué. Pues al final mi vida es muy normal, o sea, quiero decir, es una vida, pero claro, de repente hay algo externo que se ha generado que yo a veces digo, es que es otra persona, no me está pasando a mí. O sea, tengo una sensación como cuando me cuentan, oye, ¿y esto que tú te he dicho y tal? Digo, pues sí, sí, pero como también creo que es buenísimo, porque me tiene, yo creo cuando la gente me dice, pues deberías dejar la consulta y dedicarte solo a la divulgación. A mí no puedo dejar la consulta porque me mantiene los pies en la tierra. Es donde realmente notas que tocas el corazón de personas, y probablemente donde se fraguan los libros, porque una de las cosas que se más cae en ellos es la realidad. Sí, efectivamente, ahora que estoy terminando el tercero, si Dios quiere, saldrá. Sí, ya te daré todos los datos, porque tengo que terminarlo ya. Estoy a punto de terminarlo. Es verdad que este libro tiene una base en consulta importantísima, ¿no? Porque al final, como yo veo casos de todo tipo, clase y condición, porque por mi forma de ser, pues veo gente de todo tipo, y eso también me nutre muchísimo, ¿no? Gente española, gente extranjera, de diferente nivel cultural, ideológico, religioso, ateo, pues te ayuda mucho a entender cómo las heridas van funcionando, cómo las depresiones pues van sucediendo en la vida. Es verdad que estamos atravesando, y lo hemos hablado tú y yo, Cristina, muchísimo,
un momento importante en salud mental. Es decir, es un momento bastante delicado el que estamos viviendo. Hay una demanda enorme. Yo creo que siempre, yo suelo distinguir la demanda en 3 tipos. En la enfermedad psiquiátrica grave, trastorno bipolar, adicciones, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, depresiones severas, es decir, autismo, cosas, la enfermedad psiquiátrica de siempre. Otro bloque en el que yo trato mucho lo que es el trauma, la herida, ¿no? Que te ha pasado algo, una circunstancia adversa. Gordísima, veía el otro día pues un paciente que asesinaron delante de él en un país fuera de aquí, pues asesinaron a unos familiares y él lo presenció todo y desde entonces pues vive con ataques de pánico y bueno, con una depresión muy fuerte, lógicamente, ¿no? El trauma, y luego un tercero que es lo que denominamos poco comúnmente pues la patología del día a día. ¿Qué es esa situación? Por la vida que llevamos, por el estado de estrés mantenido, por el miedo, por la soledad, por las redes, y esto tiene unas consecuencias en diferentes áreas cerebrales. De esto sale alguna de estas cosas en el próximo libro. Y todo ello tiene síntomas propios de la psiquiatría y de la psicología. Pues insomnio, ansiedad, depresión, pensamientos rumiativos, sensación de vacío existencial, pues atracones, problemas con la alimentación, problemas con la autoestima, y todo eso que no es la patología grave de toda la vida, pero también la gente hoy en día que tiene mucha más conciencia quiere pues ayuda y quiere pues salir de esos estados. Yo creo que hace muchos años pues había mucha más patología grave y la otra pues por la vida que llevábamos era distinta, y luego que no había conciencia. Me acuerdo cuando yo tenía 20 años que un día le dije a mi padre: papá, yo lo que querría hacer es prevención en salud mental. Hay prevención en cáncer de mama, hay prevención en cáncer de colon, en problemas de corazón, pero en salud mental. Y me dijo, ya, bueno, es verdad que pues habría que hacerlo y tal. Le pareció una buena idea, ¿eh? Siempre me apoyó y siempre me apoya en estas cosas. Pero creo que hoy en día la vida que llevamos es muy inflamatoria, es muy estresante, nos deteriora, nos envejece, nos lleva a un estado de irritabilidad y de crisis de atención potente. Y todo eso tiene consecuencias. Y la gente en un momento dice, oye, que de repente me quiero cuidar. O sea, igual que la gente hoy en día está mucho más pues consciente de su alimentación o del deporte o de ciertas cosas, pues la mente también se ha convertido en un motivo de interés, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, pues potenciar, y sabemos, las cifras son dramáticas sobre los próximos años de enfermedades mentales, pues me parece súper importante poder hacer la mejor prevención posible. Escucha, porque hoy no vamos a hablar sobre lo de fuera, vamos a hablar de dentro. Tú hablabas antes de cuando de jovencita le dijiste a tu padre tal o cual cosa, pero al principio parece que estuvo a punto de imponerse la rama materna en tu vocación, que estaba volcada en la economía. Tu madre, Isabel Estapé, buena amiga mía también, fue la segunda mujer de España con licencia de agente de cambio y bolsa, y también es notario. Y un día te llevó a la bolsa para que conocieras su trabajo. ¿Y qué pasó, Marian? Bueno, es verdad, esta es una anécdota que me la contaron hace años, pero que me impresiona. Y, o sea, me impresiona en su momento. Ahora me veo a mí misma y puede ser, ¿no? Pues parece ser que ella estaba en la bolsa de Barcelona y yo la acompañé. Y entonces yo quería hacer lo que hacía ella, porque yo la admiro muchísimo y pues me parecía, no sé bien lo que hacía, pero no sé, me gustaba cómo lo contaba. Ella habla siempre con mucha pasión de su trabajo y entonces yo quería hacer lo suyo, y me dejó allí con, no sé si había otro tipo de la bolsa o no sé quién era exactamente, y le dijo, explícale a Marian lo que es la bolsa y lo que son los valores. Y entonces mi madre salió un momento y cuando volvió yo le estaba diciendo al señor, estás triste, tu mujer no te quiere, son los niños, es el trabajo, o sea, ¿qué es lo que te sucede, no? Y entonces mi madre me miró muy fijamente y me dijo, mira, dedícate a lo de tu padre. Y entonces como que de repente cambié el chip y dije, y entonces como mi padre siempre decía, yo bajo al cuarto, al sótano, al cuarto de máquinas del ser humano y miro qué es aquello que no funciona para intentar que la máquina mental y emocional funcione mejor. Y entonces yo de repente dije, oye, pues esto casi que me gusta más, que tiene una experiencia. O sea, es como, lo veía una cosa en el fondo muy práctica, pero porque él me explicaba y luego yo iba a sus conferencias. Y claro, mi hermana Isabel y yo, que las dos hemos cogido esta rama, claro, al final ves que es algo en el que muchas veces la gente mejora, en otras veces pues no se puede, porque como todo en esta vida pues no es matemáticas, y menos en medicina y menos en la mente, que todavía el cerebro pues tiene mucho que enseñarnos. Pero la realidad es que a medida que vamos avanzando, si podemos aunar neurociencia y algo que para mí es súper importante, Cristina, y tú por todo lo que pues has visto y has estudiado, también estarás de acuerdo conmigo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina que yo decía, yo quiero ser psiquiatra, y la gente decía, pues no, hacer medicina tantos años y el MIR y la especialidad, son entre 10 y 11 años.
no tiene sentido, o sea, pues haz otra carrera, pero es que medicina, psiquiatría debería salir de medicina, ¿no? Recuerdo que es una frase que oí muchas veces durante la carrera, ¿sabes? Como que ¿para qué un psiquiatra tiene que estudiar toda la carrera de medicina? Bueno, pues yo decía, pues no lo sé, pero como hay que hacerla, pues aquí estamos. Pues lo he agradecido y cada vez entiendo más porque la psiquiatría tiene que estar dentro del campo de la medicina. Porque la psiquiatría por la que yo apoyo y que a mí me gusta, es una rama en la que tú unes mente y cuerpo, tú unes mente y intestino, mente y corazón. Ahora mismo hay estudios espectaculares que empiezan a surgir. Mente, útero, mente, piel, eje intestino, cerebro, piel, o sea, es decir, lo que antes parecía que la barrera hematoencefálica separaba para siempre, como si fuera el muro de Berlín, pues ahora mismo sabemos que no es así. Es que no es así. No es así. Hemos hablado Hay de una unidad, yo creo que eso, la sección que tienes en el programa lo transparenta muchísimo. Oye, sois 4 hermanas, que eso no todos los oyentes lo han de saber, y también hubo un hermano que falleció muy pronto, que estas historias de dolor en las familias son mucho más generalizadas de lo que la gente piensa, ¿verdad? Bueno, efectivamente, encima yo era pequeña, pero yo me lo encontré flotando en el agua. Y entonces, sí, es de estas cosas pues que tienes en los recuerdos y en la vida. Y yo recuerdo sobre todo ir a visitarle al hospital, y yo era pequeña, y pues era mi hermano, era el tercero, yo soy la mayor. Y tengo bastantes recuerdos, porque, bueno, supongo que yo creo que es la edad en la que ya tienes recuerdos, te ves cosas. Y también recuerdo que eso fue mucho más doloroso el post, ¿no? Cuando falleció, cuando dejamos de ir a verle, cuando mis padres nos lo explicaron. Y luego la tristeza en mis padres, ¿no? Porque fue un vacío enorme. Yo he atendido muchas veces en consulta personas que tienen hijos que fallecen por accidente, por cáncer, por, bueno, pues diferentes circunstancias. Y es de las cosas que me cuesta más en consulta. Tuve que yo misma pues trabajármelo mucho para poder ayudar, porque se me abría ahí una cosilla bastante potente, ¿no? Pero algo te ha dado también de capacidad de empatía, porque fíjate que repasando tu historia, Jesús García Ercilla ha visto que te licenciaste en medicina en Navarra, pero antes de abandonar la universidad ya fuiste un verano a Nueva York para ayudar en un internado de niñas traumatizadas en el Bronx. Cuéntanos, porque tu llegada a ese barrio marginal tuvo que ver con un atraco inicial que ya te define. Cuéntanos la historia de ese atraco. Sí, esta es una historia que hace mucho que no cuento, pero yo siempre me ha gustado mucho el mundo de la solidaridad y el mundo pues de hacer cosas por los demás, desde muy pequeña, ¿no? Recuerdo en el colegio, de repente fines de semana, pues te decían, vete a una residencia, nos íbamos con alguna profesora y acompañábamos a gente sola. Entonces siempre he tenido como esa cosa dentro. Yo creo que mi marido, cuando nos conocimos y le contaba las historias de Camboya, que fueron terribilis, me decía, no, esto ya se acabó, te casas y ya se acabó, ¿no? Pero yo tengo la cosa de que cuando mis hijos sean un poco más mayores me encantaría volver a alguno de estas ayudas que yo hacía en ese momento. Y entonces en un momento de la carrera, yo estaba en segundo de medicina, surge la oportunidad de irme al Bronx a trabajar en un colegio donde eran niñas, donde los padres estaban en situaciones pues en la cárcel, en las drogas, situaciones muy complicadas. Y entonces durante el verano estas niñas hacían como una especie de, como si fuera un campamento de verano, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces iban por las mañanas, les llevaban a veces los servicios sociales, a veces tíos, a veces familiares, o sea, ahí cada cual vivía pues con quien le cuidaba, ¿no? Y tenían clases, actividades, deportes, nos los llevábamos al zoo, pero un poco un campamento de verano. Y yo daba una clase con una americana que se llamaba Ethics, clase de ética. Entonces cada día hablábamos de pues algún tema, la generosidad, el dolor. Hay que tener en cuenta que yo tenía, pues no sé, 19 o 20 años. Sé que era menos de 21, o sea que debe ser 19 o 20. O sea que yo era una niña. Lo que pasa es que tienes esa especie de valentía de esa edad que te parece que puedes con todo, que ahora lo pienso, era una insensatez y una imprudencia, porque yo iba al Bronx, estamos hablando de hace ya pues 20 años. Entonces todavía la seguridad de ese barrio no era enorme. Llevábamos en una especie de furgoneta, vivíamos fuera, las que ayudábamos, y nos llevaban allí y los recogían. Había un rato en el recreo, todos los días que teníamos como media hora libre, que yo me iba a un deli, a una de esas tiendas que venden pues Coca-Colas y Fantas y historias y bocadillos y chuches y tal. Y yo me iba, el dueño se llamaba José, me acuerdo, y entonces me iba y me compraba algo y volvía. Iba caminando, estaba 5 minutos, o sea, no creo que estuviera muy lejos. La realidad es que me parecía que estaba al lado y que era plena luz del día.
Pero un día aparecieron 3 tipos, uno muy alto con una cicatriz en la cara y 2 más, y me ofrecieron droga, me pidieron dinero. Lo recuerdo borroso entre comillas, porque me dio mucho miedo y supe que algo malo me podía pasar en ese instante. Y entonces les dije que no llevaba dinero, que por favor no me hicieran nada. Yo tengo a mi hermano Quique en el cielo y entonces yo siempre le pido protección a él. Y entonces yo me acuerdo perfectamente de decir, por favor Quique, o sea, te lo ruego y te lo suplico. Entonces a la tercera, la conversación no sé cuánto tiempo duró, hasta que yo salí corriendo. Entonces salí corriendo, que por supuesto estos correrían más que yo, pero cuando eché la vista atrás ya no estaban. Y dije, gracias Dios mío, me metí en el colegio, no se lo conté a nadie, por supuesto menos a mis padres en ese momento, porque lo lógico es que me hubieran traído de vuelta y me hubiera parecido bien, ¿no? Pasan los días y de repente un día estoy dejando a una niña en su casa porque no la habían venido a buscar, y al volver me topo con un tipo por la calle y su cara me resulta familiar. Yo tengo mucha memoria para las caras y me doy cuenta que es uno. Entonces le hago así como con la mirada, como que le sonrío pensando que es el padre de alguien, el primo de alguna de las alumnas que teníamos más de 100, y de repente me doy cuenta que era uno de los 3. Que los 3 que estaban. 3 atracadores. De los 3 semiatas que nunca supe, pues, atracador, drogadicto, tipo regulero de la calle, ¿no? Y entonces le digo, ay. Entonces empiezo a caminar rápido y me dice, quiero hablar contigo. Y le digo, no, yo no quiero hablar contigo. Yo que contigo no quiero hablar. Y entonces, bueno, para hacer la historia corta, porque soy capaz de contarla en tiempo real, el tipo quería pedirme perdón. Y entonces yo le dije, mira, yo no me fío de ti para nada. Y la historia era que él llevaba con su novia 10 años, se había quedado embarazada la novia y querían pues para abortar, y entonces necesitaba dinero porque no tenían dinero, porque el embarazo estaba muy avanzado, bueno, y entonces bueno, hablé muchísimo rato con él. Y ellos te habían intentado atracar para conseguir ese dinero. Sí, o sea, Mike se llama este tipo, sí, una situación. O sea, yo lo único que decía es esto, si se lo cuento a alguien van a pensar que yo soy tonta de remate y con motivos, ¿no? ¿Qué haces quedándote a hablar con este tipo? Y me acuerdo que se hizo de noche, me dijo, yo te acompaño al metro. Bueno, esto ya hace muchos años, pero bueno, el caso es que hablamos mucho y me presentó a su novia y tomaron la decisión de tener a la niña que se llama Marian. Es que esa niña se llama Marian. Y entonces la tuvieron y yo fui, bueno, cuando nació fui a verles al Bronx y tal, que había encima una reyerta y unos disparos cuando yo salía del metro, que yo pensé, es que ¿quién se le ocurre meterse en estas historias, no? Pero bueno, acabé yendo a conocer a esta niña. Bueno, acabó yendo a su bautizo. A su bautizo. Que la niña pasó de ser un proyecto de aborto a ser un ser humano llamado Marian. La historia es propia de la vida de Marian, que tiene mucho de absolutamente cinematográfico, y oyéndola cada sábado ni nos lo podíamos imaginar. Tú aludas muchísimo a Camboya, ya has aludido a lo largo de esta entrevista 2 veces. Camboya fue lo que hiciste cuando terminaste la carrera, ¿verdad? Sí, efectivamente, Camboya es un punto de inflexión. Es decir, Camboya significa en mí, ya he terminado medicina, decido no coger la plaza de psiquiatría y a irme a un proyecto que en un principio iba a ser una cosa sencilla, porque iba a un basurero que hay al basurero de Phnom Penh, a ayudar en una fundación que se llama Por la Sonrisa de un Niño, que hacen una labor, actualmente también la hacen, maravillosa, de recoger niños y ayudarles a recuperar su vida en un centro espectacular. O sea, una labor excepcional. Pero yo, antes de irme a Camboya, leo la vida de Somal Imam, premio Príncipe de Asturias del año 98, una persona muy controvertida por muchas cosas que le han pasado a lo largo de la vida, pero yo leo su libro, Mujer violada, prostituida, bueno, me metía en las redes de prostitución y tal, y al leer su libro digo, uy, esta señora la quiero conocer. Y entonces acabo conociéndola en el aeropuerto, aterrizando de la forma más kafkiana, estas cosas, que fue una de las cosas que me incitó a investigar un poco qué pasaba a veces en la vida, ¿no? Y me la encuentro reclamando la maleta conmigo en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Y entonces yo le digo que yo quiero conocerla, que yo quiero ayudarla con las niñas, y entonces al principio no se fía de mí, pero luego al final pues acabé yéndome por las tardes y por las noches. Nos íbamos a los prostíbulos, hacíamos prevención del VIH, bueno, hicimos una labor. Lo que pasa es que me marcó en muchísimos aspectos. Claro, yo vengo de una vida pues normal, entre comillas, en Madrid, y de repente te metes, en mi opinión, en el infierno. Y entonces acabamos de repente niñas de un prostíbulo, hacíamos redada, las llevábamos a la policía, y al día siguiente, cuando las recogía para ver cómo estaban, pues me decían que los policías las habían violado. O sea, la vida se te pone del revés. Y las cosas que tú consideras que son normales y saludables ya no lo son. Lo que consideras que tiene que ser lo afectivo, lo lógico, no funciona. Existe el mal, de verdad, existe el mal en esos sitios. Y entonces empecé a investigar el trauma. Yo me acuerdo un día llamando a mi padre desde una cabina de estas de, no sé si a cobro revertido, como llamé. Y yo, papá, ¿qué hago con estas niñas que pues algunas perdían la voz?
se enfermaban gravemente, de repente pues tenían ataques de pánico. Entonces, claro, una cosa es estudiar medicina y terminar la carrera y otra cosa es irte ahí y ver, o sea, de todo. Y yo lo único que pues empecé a aprender, pues poco a poco, leía, estudiaba, investigaba. Muchas niñas me enseñaron cosas, sacábamos las niñas, es que eran muy pequeñas, Cristina, te estoy hablando de niñas de 12, 13, 14 años. ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, es un submundo, un mundo oscuro, terrible, que existe. Yo siempre lo comparo al mundo de los niños con las armas en África, ¿no? O sea, es esas cosas que piensas que bueno, pero lo que pasa es que cuando entras te da, a mí, bueno, es que todavía me emociono hablando de estos temas, ¿no? Porque, o sea, son cosas extremadamente duras. Yo tuve un momento de crisis vital, ¿no? De decir, oye, momento, es imposible que el mundo siga funcionando si esto existe, ¿no? Pero bueno, supongo que es como cuando le preguntabas a los abuelos, ¿no? Sabías que había guerras mundiales y que había campos de concentración y tú vivías, entre comillas, tranquilamente en tu casa. Supongo que hay que también protegerse, pero es un mundo tan terrible. Lo que pasa es que me ayudó en muchísimos aspectos. Empecé a investigar el trauma, ahí empieza mi tema del trauma. Empecé a indagar muchísimo cómo el mundo de la infancia impacta en la edad adulta. Muchas de esas niñas que rescatábamos tenían enfermedades rarísimas y entonces los médicos de ahí decían, es que están enfermas del espíritu, ¿no? Y yo decía, bueno, vale, fenomenal, pero ¿esto cómo se entiende, no? O sea, ahí empiezan mis investigaciones de la inflamación, del cortisol, pero que yo no sabía nada, yo acababa de terminar la carrera. Luego todo el tema de la sexualidad, porque vi muchísimas cosas, Cristina, que luego, cuando yo llegué a Madrid, un día empecé a de una charla a mis amigas, les contaba mis experiencias, me encantaba contar historias. Y de repente, Cristina, empezó a pasar una cosa terrible, y es que muchísima gente, yo terminaba una charla, estoy hablando de que tenía 25 o 26 años, charlitas pequeñas, y de repente había 20 personas y 3 me escribían que habían sido abusadas o abusados. Y entonces descubrí el tema del abuso sexual como una lacra del mundo. Claro. Y entonces yo voy a una conferencia enorme y de repente la gente me escribe. Entonces, pues eso es un tema del que hablo mucho y del impacto que eso tiene a nivel físico, a nivel de psicológico, trastornos de alimentación, depresiones, enfermedades físicas que de repente se enquistan, incapacidad para tener relaciones sexuales saludables en la edad adulta o elegir pareja de forma adecuada. Y a día de hoy en consulta es de lo que más veo. Fíjate. Yo todas las semanas veo mucho esto. Es decir, Camboya me abrió un mundo que me pareció, a veces pienso en el año pasado, no, hace unos años me fui a Vietnam por de viaje de familia. Y recuerdo ver en sitios, en algunas ciudades, distinguía niñas que paseaban por allí y me daba cuenta que eran prostitutas y no sabes lo que sufrí. O sea, me costó en algunos sitios disfrutar. Claro. Porque era consciente, claro, yo tengo el radar, ¿no? Yo le decía a mi marido, esas niñas de ahí están esperando un cliente. Y me decía, mi marido, ¿pero qué dices? Y pues es que cuando has estado metido en esto, lo detectas, ¿no? Te han crecido los ojos. Bueno, pues así es Marían Rojas. Le han crecido los ojos del corazón. Nunca hubieseis imaginado, como yo tampoco, que sus piernas y sus raíces estuvieron en el Bronx, en Camboya, y que este corazón y esta mente abiertos a los pacientes realmente tienen un fondo interesantísimo. Marían Rojas Estapé, que ya va a sacar su tercer libro y que todos los sábados es este regalo de fin de semana con Cristina, aunque esta semana haya cambiado de día para cederle el sitio ayer a su señor padre, que nos trajo su último libro. Pero habitualmente ya sabéis que ahí en el diván de Marían podéis encontrarla. Marían, qué gusto saludarte. Gracias de verdad. No, Cristina, gracias a ti, gracias por haber confiado en mí, porque cuando en los principios ahora pues es más sencillo, pero al principio no era tan fácil y accediste a escucharme, a darme esta oportunidad, y en estos años, desde la pandemia, ya que yo creo que llevamos 4 años juntas todos los sábados, ¿eh? Yo creo que sí, desde antes, sí. Sí, o sea, te hacíamos de forma puntual, pero es que es algo muy especial y me encanta cuando la gente me dice, yo los sábados me siento por la mañana y empiezo a escuchar, digo, ya está a punto, y a ver de qué he hablado, y cuando empiezo a saber el tema, me decía una señora, me la encontré en Navidad en un pueblo de Andalucía, me decía, yo dependiendo del tema voy escribiendo a mis amigas, esto te va a venir bien, conéctate ya, ¿no? Que te lo está diciendo, y me moría de la risa. Y siempre que hay alguna, claro. Pues este lujo se llama Marían Rojas Estapé y es una de las coronas de oro de fin de semana de COPE. Muy feliz año, amiga. Gracias, Cristina, de corazón. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí escuchándonos, de verdad. Un gran abrazo. Un abrazo.